Y si esa pérdida fue una protección divina, ¿te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas desaparecen repentinamente de tu vida? ¿Por qué alguien que parecía indispensable hoy ya no tiene espacio en tu historia? ¿O por qué, después de entregar tanto amor, apoyo y confianza, te pagaron con traición, frialdad o abandono? Y si te dijera que esa herida que tanto dolió fue en realidad una puerta cerrada por el cielo para proteger tu alma, y si te dijera que hay personas que Dios mismo arranca de tu camino, no porque quiera que sufras, sino porque ve lo que tú no ves, oye lo que tú no oyes, y discierne lo que tú no puedes discernir, porque a veces lo que llamas rechazo, Dios lo llama liberación. Lo que llamas pérdida, el cielo lo llama protección. Y lo que tú lamentas, Dios lo celebra porque sabe que estaba salvando tu propósito de una contaminación invisible. Este video no es solo una enseñanza. Es una revelación espiritual que puede abrirte los ojos, sanarte el alma y llevarte a comprender algo que quizás nunca entendiste, que Dios, en su misericordia, no solo abre puertas, también las cierra. En los próximos minutos vas a descubrir por qué ciertas relaciones fueron cortadas, qué tipo de personas el enemigo suele usar para infiltrarse en tu vida, y cómo Dios activa señales, conflictos o alejamientos para sacarte de entornos peligrosos, aunque tú no te des cuenta. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un mensaje suave ni superficial, sino una palabra directa del corazón de Dios. Un espejo espiritual que va a confrontarte, limpiarte, fortalecerte y afirmarte en la fe. A lo largo de este estudio, entenderás por qué Dios tiene que remover a ciertas personas para que su gloria se manifieste en tu vida, y cómo muchas veces la soledad es una herramienta divina para tu santificación. Descubrirás pasajes bíblicos que revelan cómo Dios actuó con firmeza para apartar a sus hijos de alianzas peligrosas, y cómo también hoy sigue obrando en secreto a tu favor, aun cuando no lo entiendes. Y déjame decirte algo que muy pocos se atreven a predicar: no todo lo que se rompe es del diablo. Algunas rupturas vienen firmadas por el dedo de Dios. Y si no aprendes a discernir la mano divina detrás del alejamiento, puedes pasar años llorando por una separación que fue tu salvación. Antes de comenzar con el estudio bíblico, te invito a que escribas en los comentarios, con fe y determinación: si Dios lo quitó, es porque me estaba cuidando. Escribe esta frase como un acto profético, como un grito de libertad espiritual. Escríbela como quien le está diciendo al cielo: Señor, confío en tu filtro, aunque no entienda tu método. Y si este mensaje ya comenzó a hablarte, regálale un me gusta a este video, porque cuando haces eso, estás ayudando a que el algoritmo de YouTube le muestre esta palabra a más personas heridas, a más almas que están atrapadas en relaciones tóxicas y no saben cómo salir. Felicidades por participar de esta comunidad de fe. Eres parte de un canal que no solo informa, transforma vidas, edifica almas y actúa como iglesia para quienes no tienen una cerca. Suscribirte a este canal no es un acto técnico, es un acto espiritual. Es como decir: Señor, quiero seguir aprendiendo, quiero crecer en la palabra, quiero mantenerme cerca del fuego. Aquí, cada suscriptor es un guerrero que ha decidido alimentar su espíritu en tiempos de sequía. Y por eso, si tú eres uno de ellos, si ya estás suscrito, Dios bendiga tu fidelidad. Pero si aún no lo estás, hoy es el día de tomar esa decisión. Porque si no te alimentas de lo que edifica, terminarás expuesto a lo que contamina. Y antes de que comencemos con el estudio, quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase que se ha vuelto una declaración de fe en esta comunidad: paz en Cristo. Escríbelo como quien entrega sus cargas,
como quien se refugia en aquel que nunca falla, como quien le dice al cielo, aquí estoy, dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarme hoy. No olvides que la penúltima enseñanza de este estudio puede contener una clave que desate una bendición oculta en tu vida. Así que quédate hasta el final, abre tu espíritu y deja que el Señor te revele quién realmente no debía seguir caminando contigo, porque muchas veces lo que parece un ataque es una redirección divina hacia tu destino eterno. Ahora sí, abre tu corazón, toma tu Biblia, respira profundo, porque el estudio de hoy te abrirá los ojos, limpiará tu entorno y te enseñará a discernir las estrategias silenciosas del cielo para preservar tu alma. Vamos a comenzar. La separación entre Abraham y Lot, cuando Dios usa la distancia para mostrarte tu destino, no. Toda separación es enemistad, no toda partida es castigo, y no todo quien se va merece volver. A veces, Dios permite que ciertas personas se alejen para que puedas ver con claridad lo que antes estaba bloqueado por la niebla de los apegos emocionales. En Génesis 13 encontramos un momento clave en la vida de Abraham, aún llamado Abraham, en ese tiempo, cuando sus caminos se dividen de los de su sobrino Lot. Ambos eran bendecidos, prósperos, sus bienes crecían, pero junto con la prosperidad vino también la tensión. Sus pastores comenzaron a disputar, y aunque no había enemistad declarada, la atmósfera ya no era saludable. ¿Te ha pasado eso? Una relación donde ya no hay discusiones abiertas, pero todo se volvió tenso, pesado, denso, y no sabes por qué. Abraham, con sabiduría celestial, propone una separación pacífica. Le da a Lot la opción de elegir. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13:9. Lot, guiado por sus ojos, no por el espíritu, escoge la llanura del Jordán, fértil y hermosa, cercana a Sodoma. Y entonces, cuando se separan, es ahí cuando Dios habla. La palabra dice que después que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti, y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14, 15. ¡Qué poderoso! Dios no le mostró la tierra prometida a Abraham mientras Lot estaba con él. Solo cuando la separación ocurrió, la revelación fue liberada. Eso quiere decir que hay conexiones que bloquean visiones, que hay personas cuya presencia impide que escuches lo que Dios quiere decirte. No porque sean malas necesariamente, sino porque no están destinadas a caminar el mismo trayecto que tú. Tienen otros destinos, otras direcciones, otras batallas, y Dios necesita espacio para hablarte sin interferencias. Amado oyente, ¿cuántas veces has llorado porque alguien se fue sin entender que sólo así podrías recibir la palabra que estaba retenida? Tal vez te aferraste a una amistad, una pareja, un familiar, incluso un ministerio, que en cierto punto se volvió un obstáculo para tu crecimiento espiritual. Y por misericordia, el cielo tuvo que mover las piezas. No por odio, no por castigo, sino por amor. Dios no comparte su propósito con el ruido de las opiniones humanas. Él espera el silencio del alma para revelar su voluntad. Y a veces ese silencio solo llega después del adiós. Y mira otro detalle crucial. Lot eligió según lo que vio. Abraham esperó según lo que creyó. Lot se fue detrás de lo que parecía fructífero, pero era Sodoma. Abraham se quedó con la parte menos atractiva, pero era Canaán. Aquí hay una advertencia profética.
No todo el que se va está avanzando, y no todo el que se queda está perdiendo. Algunos se alejan en dirección a su propia destrucción, mientras tú permaneces donde Dios está a punto de bendecirte. Por eso, si alguien te dejó, no corras tras ellos, no intentes recuperar lo que Dios ya quitó, porque en el reino de los cielos lo que se pierde a veces es lo que te estaba haciendo daño. Hay destinos que solo se activan cuando ciertos vínculos se rompen, y hay promesas que solo se revelan cuando tu corazón está lo suficientemente libre para recibirlas. Hoy Dios te dice: yo no necesito multitudes para bendecirte. Solo necesito que estés alineado con mi voluntad, aunque estés solo, aunque te hayan dejado, aunque te sientas incompleto. Mi plan sigue en pie. Quizás lloraste mucho por alguien que se alejó, pensando que era el enemigo que te lo quitó, pero ¿y si fue el cielo que te lo arrancó porque estaba interfiriendo en tu propósito? A veces, Dios necesita sacarte de relaciones donde tú estás emocionalmente cómodo, pero espiritualmente estancado. Y para que tu fe crezca, tiene que podar ramas que no están dando fruto, aunque duela. Hay temporadas en las que Dios no permite compañía, no porque quiera verte aislado, sino porque necesita tratar contigo sin testigos, sin voces ajenas, sin intromisiones humanas. Así como Abraham, muchos son llamados a ver la promesa, pero solo después que se despejan los vínculos equivocados. Y no se trata solo de personas malvadas. A veces son buenas personas, pero no para tu proceso, no para tu llamado, no para este tramo del camino, porque lo que tú estás gestando en el espíritu, no todo el mundo tiene capacidad de comprender o acompañar. Hoy, esta palabra es un espejo, y puede ser que mientras la escuchas, el Espíritu Santo esté trayendo nombres a tu mente, recuerdos, situaciones, relaciones que ya no están. No te resistas a eso. Deja que Dios te muestre por qué permitió cada alejamiento, porque detrás de cada pérdida hay una promesa esperando ser revelada. A veces, la partida de alguien es la señal de que estás entrando en una nueva dimensión espiritual. No te aferres a quienes Dios ya soltó. No mires atrás como la esposa de Lot. No pongas tus ojos en Sodoma cuando el cielo quiere entregarte Canaán. Abraham no hizo drama, no reclamó, no insistió en retener a Lot. Solo levantó los ojos y escuchó a Dios. Haz tú lo mismo hoy. Tal vez este sea el momento exacto donde Dios te está diciendo: ahora que estás solo, ahora que no hay voces compitiendo con la mía, ahora que tu alma está callada, quiero mostrarte todo lo que tengo para ti. La expulsión de Ismael. Cuando Dios te separa de lo que tú mismo produjiste, no, todas las separaciones duelen porque alguien nos traicionó. Algunas duelen porque fue una decisión divina que tocó lo que nosotros mismos ayudamos a crear. Y eso es aún más difícil de aceptar, porque ¿cómo soltar algo que nació de nuestras propias manos? ¿Cómo aceptar que Dios está diciendo basta a algo que, aunque imperfecto, formaba parte de nuestra vida? La historia de Abraham vuelve a aparecer, pero ahora bajo una luz aún más intensa. En Génesis 21, después de años de espera, por la promesa finalmente nace Isaac, el hijo de la promesa, fruto del milagro, del pacto y de la gracia. Pero antes de Isaac, Abraham ya había tenido a Ismael, el hijo de Agar, su sierva egipcia, fruto de una decisión humana, no divina. En el momento en que Isaac comienza a crecer, el conflicto entre Sara y Agar, entre Ismael e Isaac, se vuelve insostenible. Y entonces viene la orden más dura que Abraham había recibido hasta ese momento. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Génesis 21:10. Abraham quedó turbado. No era cualquier niño. Era su hijo, era Ismael, su carne, su sangre, su historia. No era un enemigo. No era un traidor, era un lazo afectivo profundo, pero aún así,
Dios le dijo que debía soltarlo. ¡Qué fuerte! Porque muchas veces no es el diablo quien trae la separación, es Dios quien lo permite, y eso duele más, porque no lo entendemos. ¿Cómo puede un Dios de amor ordenar que un padre se separe de su hijo? ¿Cómo puede un Dios de pactos pedirte que sueltes algo que amas? La clave está en el propósito, porque Ismael representaba una obra de la carne, mientras que Isaac representaba una obra del espíritu. Y cuando el tiempo del cumplimiento llega, la promesa no puede coexistir con el error. Lo que Dios produce no puede caminar en la misma dirección que lo que tú fabricaste con tus fuerzas. En algún momento de tu vida tendrás que soltar a Ismael. Y no necesariamente porque sea malvado, sino porque está compitiendo con la promesa. Y si hoy Dios te está pidiendo que te alejes de alguien que tú amas, pero que está impidiendo que tu Isaac crezca, y si esa relación, ese círculo, ese acuerdo emocional está contaminando el ambiente donde tu fe debería madurar, Dios no está siendo cruel, está siendo justo. Porque Él ve más allá de la hora. Él sabe que si no sacas a Ismael del escenario, Isaac nunca brillará con la fuerza que debe. Hay personas que no son malas, pero no son parte del propósito. Hay relaciones que no son pecaminosas, pero son un peso. Hay conexiones que no son diabólicas, pero son un estorbo. Y el cielo no quiere que lleves cargas emocionales que nublan tu discernimiento espiritual. Cuando Abraham obedece y envía a Agar e Ismael al desierto, no lo hace con desprecio, lo hace con lágrimas, porque soltar a alguien no siempre implica odio. A veces ese es el acto más difícil de fe, pero también el más necesario. ¿Te atreverías a soltar lo que amas si sabes que es la única forma de conservar lo que Dios te prometió? En esta historia Dios no dejó a Ismael desamparado. No. Él le dio una promesa también: yo haré de él una gran nación. Eso significa que Dios se encarga de lo que tú sueltas por obediencia. Él no es injusto. Él honra tu entrega. Así que hoy, si estás en ese momento de despedida, si sientes que algo se está quebrando, si estás experimentando una separación dolorosa, pregúntale al Espíritu Santo: ¿esto viene de ti, Señor? ¿Estás pidiéndome que suelte a Ismael para que Isaac pueda florecer? Porque muchas veces el mayor obstáculo para tu siguiente nivel espiritual no es el pecado, es el apego emocional. Es querer cargar contigo todo lo que amas, aunque no todo lo que amas pueda caminar contigo. Abraham tuvo que soltar a Ismael para poder caminar libre hacia la herencia. ¿Y tú? ¿Qué o a quién necesitas dejar atrás para poder ver la plenitud de lo que Dios tiene para ti? Dios aleja personas, sí, pero a veces también te invita a alejarlas tú mismo, con amor, con dolor, con obediencia. Y si lo haces, prepárate, porque en el instante en que obedezcas, se abrirán los cielos sobre tu vida, como se abrieron sobre Abraham, y lo que parecía una pérdida será el comienzo de una plenitud nueva. Tal vez hoy esta palabra es como una espada que separa alma y espíritu, emoción y propósito. Pero no temas, Dios nunca arranca algo sin tener algo mayor que plantar. Cierra los ojos, respira profundo y escucha la voz de tu Padre Celestial que te dice: suéltalo, yo me encargo, lo que viene es más grande, lo que tengo para ti no puede esperar más. Confía en mí. Jesús y Judas. Cuando el traidor se sienta en tu mesa, ¿alguna vez sentiste que alguien muy cercano, alguien que comía contigo, que oraba contigo, que te abrazaba, en realidad escondía intenciones oscuras? ¿Has experimentado el dolor de descubrir que quien tú considerabas amigo estaba siendo instrumento de destrucción silenciosa? Pues déjame revelarte algo que tal vez nunca te dijeron de esta forma. Jesús no fue traicionado por un enemigo, fue traicionado por alguien que besaba su rostro. En Juan 13, durante la última cena, el momento más íntimo entre Jesús y sus
Discípulos, el Señor hace una declaración que sacude el alma. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13:21. Y todos se miraron, porque lo más impactante de los traidores no es lo que hacen, es lo bien que se camuflan. Judas no era un desconocido, era del círculo íntimo, era quien manejaba el dinero, era quien caminaba con Jesús cada día, era parte del ministerio, y ¿sabes qué es más tremendo aún? Jesús sabía quién era, lo sabía desde el principio, y aún así lo mantuvo a su lado, hasta el momento exacto en que debía salir. Esto nos enseña una verdad profunda. Hay personas que Dios no quita inmediatamente de tu vida, porque tienen un papel que cumplir, aun si es doloroso. No todo lo que te hiere es un error. A veces es parte del proceso que te lleva al cumplimiento. Jesús necesitaba a Judas para llegar a la cruz, no porque amara la traición, sino porque el plan divino incluye incluso los actos de los impíos. El enemigo cree que está arruinando a tu vida cuando en realidad está ayudando a empujarte hacia tu propósito. Pero escucha este detalle profético. Judas solo se fue cuando Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Juan 13:27. Es decir, fue Jesús quien dio la orden. Fue Él quien activó el momento del alejamiento. Hay personas que solo se alejan de ti cuando Dios les da permiso para salir, porque hasta entonces están cumpliendo una función silenciosa. Una prueba, un proceso, un espejo para ti, un fuego para tu carácter. Pero cuando el tiempo se cumple, el traidor se va, no porque te venció, sino porque ya no es necesario en tu historia. Y lo más hermoso es esto. Judas salió y luego vino el Getsemaní, y después del Getsemaní, la cruz, y después de la cruz, la resurrección. ¿Ves la secuencia? El alejamiento del traidor no es el final, es el principio de tu glorificación. Tal vez tú también has tenido un Judas. Tal vez alguien te traicionó, te hirió, te calumnió, y tú no entiendes por qué Dios permitió eso. Pero hoy el cielo te dice, esa traición no te enterró, te posicionó. Porque hay cosas que solo aprendes cuando te apuñalan por la espalda. Hay discernimientos que solo vienen después del dolor. Hay niveles de autoridad espiritual que solo alcanzas después de haber sobrevivido a un beso hipócrita. Jesús no luchó contra Judas, no lo expuso, no lo maldijo, no lo humilló, solo lo dejó ir. Y ese es tu modelo. No pelees con quien Dios ya removió. No busques explicaciones de quienes no tienen redención para ofrecerte. No sigas cargando conversaciones inútiles con quienes no tienen lugar en tu siguiente temporada. El plan de Dios para tu vida incluye separaciones dolorosas, pero cada separación marca el inicio de una nueva etapa de gloria. Después de Judas vino la cruz, pero también vino la corona, y escucha esto con el corazón abierto. El hecho de que alguien se alejó de ti no significa que te abandonaron. Significa que Dios te estaba guardando. Muchos no entienden esto, pero la limpieza espiritual a veces se hace en silencio. Personas comienzan a alejarse, la relación se enfría, algo extraño pasa, y tú lo interpretas como una pérdida. Pero, ¿y si es una poda celestial? ¿Y si el Señor está limpiando tu entorno para que el fruto que Él puso en ti crezca sano? Porque el Señor dice, «Toda rama que en mí no da fruto, la quitaré». Juan 15:2. Y a veces, esas ramas tienen rostro, nombre, historia y afecto, pero ya no producen vida, solo sombra, solo distracción, solo desgaste. Hoy esta palabra llega a tu alma como un bálsamo, porque tú has llorado por quienes ya no están, has lamentado por quienes se alejaron, has sentido que fuiste abandonado, pero el Espíritu de Dios te dice, fui yo quien movió las piezas, fui yo quien cerró las puertas,
Fui yo quien activó la salida de quienes no eran parte de tu próximo capítulo. Y si fue Dios quien los sacó, no los traigas de vuelta, porque a veces el verdadero peligro no es la traición, es la insistencia en recuperar a quien el cielo ya desechó. Jesús siguió con su propósito. No se detuvo a lamentar. Tú también debes seguir, porque lo que viene después de la traición es la revelación, es el poder, es la victoria. Cierra tus ojos un momento. Piensa en cada persona que se fue, en cada traición, en cada herida. Y ahora, en el nombre de Jesús, dile al Señor: gracias por haberme protegido de lo que yo no veía. Gracias por haber permitido que se fueran. Gracias por limpiar mi camino. Y gracias sobre todo por no dejarme solo, porque nunca lo estuviste. Aunque Judas se fue, Jesús permaneció. Aunque alguien te traicionó, el Padre nunca te abandonó. Y aunque la herida aún duela, Dios la usará para empoderarte. El rechazo en Nazaret. Cuando Dios no permite que te abracen en tu tierra, hay rechazos que no vienen del mundo, vienen de casa. Hay heridas que no nacen de enemigos, sino de familiares, vecinos, conocidos. Y hay rechazos que duelen tanto porque vienen de quienes se supone que deberían amarte y apoyarte. Pero, ¿y si te dijera que Dios puede estar detrás de ese rechazo, no para herirte, sino para empujarte hacia una misión mayor? En Lucas 4, 24-30 encontramos uno de los momentos más impactantes de la vida de Jesús. Después de haber sido bautizado, tentado y empoderado por el Espíritu Santo, Jesús regresa a Nazaret, el lugar donde creció. Allí entra en la sinagoga, lee el rollo de Isaías y declara con autoridad: «El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Lucas 4, 18. Todos se maravillaban al oírlo. Pero bastaron unos pocos segundos para que la admiración se convirtiera en furia. ¿La razón? Jesús les recordó que los milagros no siempre son enviados a los de casa, sino a quienes realmente tienen el corazón abierto, como la viuda de Sarepta o Naamán el sirio. Y eso fue una ofensa imperdonable. Querían matarlo. Lo llevaron hasta un monte para despeñarlo. Jesús fue expulsado, rechazado, odiado por su propia gente. ¿Te has sentido así? Rechazado por tu familia, incomprendido por tus amigos, ignorado por los tuyos. ¿Has sentido que cuanto más buscas agradar a Dios, más lejos estás de ser entendido por quienes te rodean? Pues escúchame con el alma abierta. No todos los que crecieron contigo están destinados a caminar contigo. No todos los que te vieron en pañales sabrán honrar tu unción. Y no todos los que te conocen realmente lo que Dios está haciendo en ti. Jesús dijo claramente: «De cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra». Lucas 4:24. Esto no fue un lamento, fue una advertencia, porque el rechazo en tu tierra no es un error, es una estrategia divina. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera sido aclamado en Nazaret, probablemente se habría quedado allí. Habría sido el profeta local, el sanador del barrio. Pero el cielo tenía un plan mayor. Jesús no vino solo para su vecindario. Vino para el mundo, y para expandirse tenía que ser rechazado. Hay rechazos que son redirecciones. Hay puertas que se cierran no por odio, sino por protección. Y hay personas que Dios quita de tu lado porque su incredulidad puede ahogar tu fe. Recuerda, cuando Jesús sanó a la hija de Jairo, echó fuera de la habitación a los que se burlaban. No todo el mundo puede estar presente cuando los milagros comienzan a fluir. Por eso, si te rechazaron, si hablaron mal de ti, si no te comprendieron, no te detengas a llorar. Dios lo permitió para sacar raíces de amargura y sembrar raíces de gloria.
A veces, lo que parece un castigo es en realidad una plataforma para tu expansión. Jesús salió de Nazaret y comenzó un ministerio que cambiaría la eternidad. Y tú también. Tu Nazaret no te define. Tu rechazo no te limita. Tu herida no es tu final, es tu empuje. No te aferres a quienes no te honran. No busques explicaciones donde solo hay incredulidad. No sigas insistiendo en ser aceptado donde Dios quiere que seas apartado. El que te llamó tiene planes que superan tu barrio, tu círculo, tu sangre. Y si Él te apartó de algunos, es porque te quiere unido a otros, a los que verán tu valor, a los que recibirán tu palabra, a los que celebrarán tu fe. Jesús no hizo escándalo, no rogó, no pidió perdón por ser quien era, solo pasó por en medio de ellos y se fue. Así debes hacer tú también. Sigue caminando, aunque te cierren puertas, aunque hablen, aunque no entiendan. Dios ya abrió otras puertas más grandes para ti. Tal vez esta palabra está tocando esa parte de tu corazón que aún llora por quien no te apoyó, por quien te dio la espalda, por quienes te menospreciaron. Hoy el Espíritu Santo te dice, fui yo quien cerré esa puerta. No llores más, lo que viene es mayor, y quien sí necesita lo que tú portas, está esperando al otro lado de tu obediencia. Hoy decide soltar el peso del rechazo. Deja de cargar esa necesidad de validación. Tu identidad está en Cristo, no en la aprobación de otros. Porque cuando Dios quiere usarte, primero te limpia del deseo de agradar a todos. Y a veces usa el rechazo como detergente para tu alma. Alaba al Señor por cada puerta cerrada. Agradece por cada no. Celebra cada relación que terminó. Porque todas esas cosas te protegieron, porque si te hubieras quedado en Nazaret, nunca habrías llegado a Jerusalén. Samson y Dalila. Cuando Dios permite el colapso para salvar tu alma, veces Dios no quita a alguien inmediatamente de tu vida, porque quiere que veas con tus propios ojos el tipo de destrucción que esa relación puede causar, no para herirte, sino para que nunca más vuelvas a caminar por ese camino. Y ese es el caso de Sansón, un hombre separado desde el vientre materno, ungido con una fuerza sobrenatural, llamado a liberar a Israel del dominio filisteo, pero con una debilidad emocional que casi le cuesta la vida y el propósito. Dalila no apareció en su vida por casualidad. Ella fue parte de un diseño oscuro que buscaba descubrir el secreto de su fuerza. No lo atacó con espadas, lo sedujo con caricias, lo durmió con palabras dulces, lo debilitó desde la intimidad. Escucha esto, no todo ataque viene con ruido. Algunos llegan envueltos en afecto falso, algunos llegan con abrazos que ocultan puñales, con sonrisas que esconden trampas. Dalila fue paciente, astuta y persistente. Día tras día, lo presionaba con una aparente ternura hasta que Sansón, agotado emocionalmente, soltó su verdad. Mi fuerza está en mi cabello. Jueces 16:17. Y allí, en la cama del enemigo, el hombre más fuerte de Israel fue despojado de su fuerza, de su libertad y casi de su propósito, porque confió su unción a quien no la merecía, entregó su secreto a quien solo quería usarlo, se expuso emocionalmente a quien no tenía cobertura espiritual. Amado oyente, ¿cuántas veces has hecho eso tú? ¿Cuántas veces abriste tu corazón a personas que no discernieron tu valor? ¿Cuántas veces compartiste tu vulnerabilidad con alguien que terminó usándola en tu contra? La historia de Sansón nos enseña que Dios a veces permite que toquemos fondo, no para destruirnos, sino para hacernos despertar, porque fue en la oscuridad del calabozo, sin vista, sin gloria, sin fuerza, que Sansón volvió a recordar su propósito, y la Biblia dice algo estremecedor, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Jueces 16:22. Aleluya.
Ese pequeño detalle marca el inicio de su restauración, porque aunque cayó, Dios no lo desechó. Aunque fue traicionado, el cielo no lo abandonó. Aunque se alejó de su llamado, la misericordia de Dios lo siguió hasta su caída. Y en su última acción, Sansón derriba el templo de Dagón, venciendo más enemigos en su muerte que en toda su vida. No porque haya sido perfecto, sino porque se volvió a conectar con el cielo. Tal vez tú también amaste a una Dalila. Tal vez abriste tu alma a quien solo quería sacar provecho. Tal vez estás ahora mismo en ese proceso de reconstrucción, sintiéndote ciego, débil, roto. Pero escúchame con el alma. El hecho de que caíste no significa que terminó tu historia. Si Dios está permitiendo este tiempo de soledad, de silencio, de alejamiento de ciertas personas, es porque está haciendo crecer tu cabello espiritual otra vez, está restaurando tu visión, está reconstruyendo tu fuerza, está reactivando tu propósito. No llores por quien te engañó, no te lamentes por quien se aprovechó de ti. Dale gracias a Dios, porque ahora sabes quién es quién. Y sobre todo, porque aún con todas las heridas, sigues siendo instrumento de Dios. Sansón murió rodeado de enemigos, pero no murió derrotado, murió con propósito, murió cumpliendo su llamado, porque Dios no necesita de escenarios perfectos para cumplir su palabra, solo necesita un corazón quebrantado. Si estás pasando por un colapso relacional, si sientes que ciertas personas que eran todo para ti ahora se fueron, si estás en el valle del desengaño, no te desesperes. Tal vez lo que perdiste era lo que estaba a punto de destruirte. Y el quebranto no fue tu final, fue tu despertar. Y hay algo más que debes saber. Después de Dalila, ya no hubo más Dalilas en la vida de Sansón, porque hay caídas que te curan, hay traiciones que te sanan y hay colapsos que te levantan. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que lo que se rompió fue para bien, lo que se quebró fue para tu maduración, y lo que te alejaron fue la misericordia de Dios, poniéndose entre tú y tu ruina. Levanta la cabeza, sacúdete la vergüenza, sécate las lágrimas, y dile al Señor: gracias por no dejarme en las manos de quien no me honraba. Gracias por usar mi caída para reconstruirme. Gracias porque aunque fui herido, sigo siendo tuyo. Tu cabello está volviendo a crecer, tu visión se está restaurando y tu historia aún no ha terminado. El abandono de Marcos. Cuando Dios usa el conflicto para redefinir tu camino, a veces las separaciones no son dramáticas. No hay traición visible ni pecado escandaloso. Solo hay una desconexión silenciosa. Un desacuerdo que no se puede resolver, una diferencia de visión, y aunque duele, termina siendo necesaria. Eso fue lo que vivió el apóstol Pablo con Juan Marcos. En Hechos 15:36-41, Pablo propone visitar a los hermanos que habían conocido al Señor en sus viajes anteriores, para animarlos en la fe. Bernabé, su compañero de batalla, quiere llevar consigo a Juan Marcos, su primo. Pero Pablo se opone fuertemente, porque Marcos los había abandonado antes, en Panfilia, en medio de la misión. El conflicto fue tan serio que se separaron. Pablo tomó a Silas y se fue por un camino. Bernabé tomó a Marcos y se fue por otro. La Escritura no dramatiza el hecho, pero lo deja claro. Hubo división. Dos grandes siervos de Dios separándose por diferencias personales. Y aquí está la revelación. No todo desacuerdo es carnal. Algunos desacuerdos son divinos, porque Dios, en su soberanía, puede usar incluso nuestras tensiones para multiplicar la obra. Antes había un equipo. Después del conflicto, hubo dos equipos misioneros en marcha. La separación, aunque dolorosa, extendió el alcance del Evangelio. El fracaso relacional se convirtió en expansión del reino. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Años después, Pablo escribe en su carta a Timoteo:
Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Los Timoteo 4:11. ¡Wow! El mismo Pablo que no quiso saber nada de Marcos en el pasado, ahora lo reconoce como útil, valioso, necesario. Eso quiere decir que algunas separaciones son temporales. Dios permite el conflicto, el alejamiento, la ruptura, no para siempre, sino para un tiempo de crecimiento, maduración y redireccionamiento. Tal vez tú también viviste algo así, una persona que fue importante en tu vida, pero con la que ya no había acuerdo. Ya no podías avanzar, algo se rompió, y por más que intentaste, la distancia fue inevitable. Y hoy te preguntas si eso fue error, si perdiste a alguien clave, si debiste haber luchado más. Pero el Espíritu Santo te dice, yo estuve allí. Yo lo permití, porque necesitabas aprender a caminar sin depender de esa relación. No todo vínculo es eterno. Algunos duran una temporada, y cuando esa temporada termina, forzar la continuidad solo genera dolor. Pablo no maldijo a Marcos. Marcos no se rebeló contra Pablo. Simplemente siguieron caminos distintos. Y en el tiempo perfecto, Dios los volvió a unir, con corazones más maduros, con heridas sanadas, con visiones más claras. Hay personas que hoy no están contigo, pero no porque sean malas, ni porque tú hayas fallado, sino porque Dios necesitaba espacio para tratar con ambos por separado. No te aferres a lo que el cielo ya soltó. No insistas en mantener cerca a quien no está listo para caminar contigo. Dios tiene una agenda que va más allá de tus emociones. Él no se mueve por nostalgia, se mueve por propósito. Y si Él separó caminos, si permitió desacuerdos, si hubo rompimientos, es porque estaba protegiendo algo mayor que tú aún no ves. Y escúchame, si esa relación era de Dios, Él sabrá restaurarla en el tiempo. Correcto. Si no era, entonces su partida fue una liberación. De cualquier forma, tú estás en las manos del alfarero, y Él sabe cómo moldear tu historia para su gloria. Hoy, en oración, suelta el control. Entrega a Dios esos nombres que todavía habitan tu memoria, esas conversaciones no resueltas, esas despedidas sin cierre, esas conexiones que te marcaron, porque si fue Dios quien permitió la separación, también será Él quien determine si habrá reconciliación. Tú no tienes que forzar nada, solo sigue caminando en fe, dile al Señor: Padre, gracias por cada persona que estuvo en mi camino, gracias por las que se quedaron, y también por las que se fueron. Hoy suelto el dolor y abrazo tu soberanía. Yo confío en tus planes. Y prepárate, porque tal vez, como Pablo, aún verás regresar a aquellos que un día te dejaron, y serán clave en una nueva temporada de tu ministerio. Nada está perdido cuando está en las manos de Dios. Amón y Tamar. Cuando Dios expone para que te apartes, hay vínculos que parecen amor, pero son trampa. Hay gestos que parecen cariño, pero son manipulación. Hay palabras que suenan dulces, pero están envenenadas. Y hay personas que se acercan a ti no porque quieran verte bien, sino porque desean aprovecharse de tu vulnerabilidad. En 2 Samuel 13 encontramos una de las historias más dolorosas y desgarradoras de la Biblia. Amón, hijo de David, se enamora de su media hermana Tamar, pero no era amor, era deseo, era obsesión, era un fuego carnal disfrazado de afecto, y en su confusión, Amón escucha el consejo de un amigo malicioso, Jonadab. Un hombre astuto que le enseña cómo engañar, cómo manipular, cómo usar su posición para obtener lo que quiere. Aquí ya hay una primera advertencia espiritual. A veces no es la persona en sí quien te hiere, sino quien la aconseja. En las sombras hay relaciones que están contaminadas por voces externas, por influencias malignas, por consejos de quienes no temen a Dios. Amón, siguiendo esa instrucción perversa, finge estar enfermo, hace que Tamar venga a cuidarlo, se aprovecha de su confianza
y luego la viola. Es una historia que estremece, porque muestra hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando no se somete al temor de Dios. Pero también muestra cómo el Señor permite ciertas exposiciones para que tú abras los ojos y te apartes. Hay personas en tu vida que han estado fingiendo afecto, han estado usando palabras bonitas, actos de cercanía, estrategias emocionales, solo para tomar algo de ti, y tú, como Tamar, te has acercado con inocencia, con bondad, con sinceridad, sin imaginar que detrás de la enfermedad había una trampa. Pero el cielo no permite que ese juego continúe para siempre. Llega un momento donde Dios expone, donde las máscaras caen, donde la intención real sale a la luz, y aunque duele, aunque destruye parte de ti, esa exposición es un acto de misericordia. Tamar fue violada, sí, pero no quedó en silencio. Gritó, se rasgó las vestiduras, salió llorando, y ese grito fue su liberación. Hay momentos en los que debes gritar, no literalmente, pero sí espiritualmente. Gritar tu dolor a Dios, reconocer lo que viviste, no seguir tapando, no seguir justificando lo injustificable. Porque quedarte en silencio ante una violación emocional, espiritual o física es dejar que la herida se pudra por dentro. Esta historia no solo te advierte sobre personas tóxicas, manipuladoras y peligrosas. También te muestra cómo Dios quiere sanarte de lo que viviste en manos de ellas. Tal vez no fue algo físico, pero fue una violación emocional, un abuso de confianza, una invasión a tu alma, una traición a tu inocencia, una herida que aún hoy sangra en silencio. Pero escucha con atención, Dios no permitirá que eso te defina. Él no solo te apartó de Amón, Él también quiere devolverte tu dignidad, porque tú no eres lo que te hicieron, no eres lo que viviste, no eres la víctima de ese engaño. Tú eres hija o del rey, y Él ya está escribiendo un nuevo capítulo para tu alma. La exposición de Amón fue dolorosa, pero evitó que Tamar siguiera ligada a un lugar de muerte. Así también hay personas que Dios ha expuesto en tu vida, no para humillarte, sino para mostrarte que nunca más debes volver allí. Hoy es posible que estés recordando relaciones donde diste lo mejor de ti y te pagaron con lo peor, donde abriste tu corazón y lo pisotearon. Pero yo vengo a decirte, en nombre del Señor, el juicio no lo haces tú, lo hace Dios, y Él ya está obrando. No necesitas venganza, necesitas sanidad, no necesitas odio, necesitas redirección, no necesitas explicación, necesitas liberación. Tamar fue llevada a la casa de su hermano Absalón, y allí vivió desolada. Pero tú no estás llamada a vivir en la desolación. Tú no te vas a quedar atrapada en ese trauma, porque lo que el enemigo quiso usar para quebrarte, Dios lo usará para formarte. Dios está apartándote de relaciones como la de Amón, está cerrando ciclos, está haciendo justicia y está diciendo desde el cielo, tú vales demasiado para seguir atada a quien solo vino a robarte. Aprende de Tamar, llora, rómpete por dentro si es necesario, pero no vuelvas atrás, porque si el cielo expuso, es para que tú no regreses al lugar del crimen. El Señor está abriendo nuevas puertas con gente que sí te va a honrar. Dile al Espíritu Santo, sáname, límpiame, cúbreme, y llévame lejos de todo Amón, de toda Dalila, de todo Judas, de todo aquel que no honra tu presencia en mi vida. Hoy empieza tu restitución, hoy empieza tu renacimiento, hoy el cielo te entrega nueva ropa, nuevas fuerzas y un nuevo camino. El desenmascaramiento de Simón el mago. Cuando Dios te abre los ojos, antes de que sea demasiado tarde, hay personas que se acercan a ti por lo que portas, no por lo que eres.
Se acercan por tu unción, no por tu amistad, por tu fuego, no por tu corazón. Quieren el poder, pero no conocen la cruz, y están dispuestas a fingir, a imitar, a seducir, con tal de obtener una migaja de lo que el cielo derramó sobre ti. Así era Simón el mago, en Hechos capítulo 8. La Biblia dice que era un hombre que desde hacía tiempo engañaba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Hechos 8:9. Tenía fama, tenía influencia, tenía control espiritual sobre las multitudes. Pero cuando Felipe llegó predicando a Cristo y los verdaderos milagros comenzaron a manifestarse, la luz divina dejó expuesta la sombra de Simón. Simón, viendo que su espectáculo quedaba eclipsado por el poder real de Dios, se acercó y se hizo bautizar. Fingió conversión, se mezcló entre los creyentes, se acercó a Felipe. Vio cómo Pedro y Juan imponían manos y el Espíritu Santo descendía sobre las personas. Y entonces su verdadera intención salió a la luz. Ofreció dinero diciendo, «Dadme también a mí este poder». Hechos 8:19. ¡Qué palabra tan fuerte! Quería comprar el don de Dios, porque nunca quiso al Espíritu, solo quería el poder. Nunca quiso el reino, solo la plataforma. Nunca quiso santidad, solo influencia. Aquí hay una lección crucial para tu vida espiritual. No todo el que camina contigo con un corazón limpio. Algunos solo se acercan a lo santo con intereses ocultos. Usan palabras dulces, actitudes falsas, aparentan devoción, pero en el fondo quieren acceso a lo que Dios te dio, sin el precio que tú pagaste en la intimidad. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido a alguien cerca que parecía ser compañero de fe, pero después descubriste que solo estaba contigo por lo que podía sacar? Alguien que aplaudía tus dones, pero despreciaba tu proceso. Eso es lo que hizo Simón. Y fue Pedro quien, con discernimiento, lo desenmascaró. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hechos 8:20-21. Qué duro, pero qué necesario. Porque hay momentos donde el Espíritu Santo levanta una voz profética que corta la falsedad, que sacude el alma, que expone el engaño. Tal vez tú has estado rodeado de Simones, personas que se infiltraron en tu círculo, que aplaudían lo que hacías, que hablaban bonito, pero algo en tu espíritu no sentía paz. Algo te decía, aquí hay algo que no cuadra. Pero como eran creyentes, como venían a la iglesia, como te decían, hermano, te callaste. Y hoy el Señor te dice, no ignores el discernimiento que puse en ti. Si mi espíritu te inquieta, es porque algo se está gestando en lo invisible. No esperes a que explote. A veces tienes que confrontar antes de que se infecte. Hay relaciones que Dios no rompe de inmediato, pero sí te da señales, te da incomodidad espiritual, te quita la paz. Permite que veas actitudes, palabras, reacciones, y es allí cuando debes orar como Pedro, no desde la carne, sino desde el espíritu, no para destruir, sino para discernir, porque hay conexiones que parecen divinas, pero son manipuladas por ambiciones ocultas. Simón fue expuesto, y aunque pidió oración, no hay evidencia bíblica de que se haya arrepentido de corazón, porque no todos quieren cambiar. Algunos solo quieren escapar del castigo, no ser transformados. Y tú, amado oyente, debes aprender a identificar a los Simones de tu vida, no para juzgarlos, sino para saber con quién sí puedes contar y de quién debes proteger tu alma. Dios no quiere que compartas tu mesa con quien desprecia tu altar. No quiere que abras tu corazón a quien solo busca tus frutos, pero no respeta tus raíces. Hoy es un día para orar así. Señor, si hay alguien cerca de mí con intenciones como las de Simón, muéstramelo.
Desenmascara todo lo que está disfrazado, líbrame de alianzas contaminadas y hazme caminar solo con los que vienen de ti. Porque Dios no solo quiere bendecirte, quiere proteger la bendición que te dio. Y eso implica separar lo falso de lo genuino, lo emocional de lo espiritual, lo humano de lo divino. Y si el Señor te está alejando de personas con intenciones torcidas, no llores. Agradece, porque cuando el corazón no es recto, tarde o temprano, termina destruyendo lo que toca. Hoy declaro sobre ti, Dios te está rodeando de personas con corazones rectos. Te está limpiando el círculo, está purificando tu entorno y está cerrando las puertas a todo Simón que quiera acceder al fuego, sin pasar por la cruz. El alejamiento de Demas. Cuando Dios permite que te dejen para proteger tu enfoque, hay partidas que no anuncian su despedida. Hay personas que no dicen «me voy», solo se alejan poco a poco hasta desaparecer. Y tú, que dabas todo por ellas, te quedas con el corazón vacío, las manos extendidas y muchas preguntas sin respuesta. Esto le pasó al apóstol Pablo, el mismo hombre que escribió epístolas poderosas, que predicó con fuego, que soportó cárceles, naufragios, látigos y hambre. También fue abandonado por personas cercanas, personas en quienes confiaba, personas que viajaron con él, personas que compartían la misión, personas como Demas. En 2 Timoteo 4:10, Pablo escribe, desde la prisión y en su vejez, «Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica». Una sola línea, corta, fría, dolorosa, pero cargada de realidad. Demas lo dejó, lo abandonó. Cambió la misión por la comodidad, el fuego del espíritu por las luces de la ciudad. Y esto nos revela algo fundamental. No todo el que comienza contigo, terminará contigo. No todos los que hoy te aplauden, te escriben, te llaman, te siguen, estarán mañana cuando las cosas se compliquen. Demas representa ese tipo de relación que parece firme, pero que solo está contigo mientras todo va bien, mientras hay gloria, mientras hay visibilidad, mientras hay movimiento. Pero cuando llega la prueba, el desgaste, la soledad, la cárcel, se va. Y no se va por culpa tuya, no porque hayas hecho algo mal, simplemente ama más el mundo que el llamado, ama más la comodidad que el compromiso. Tal vez tú también has tenido un Demas, alguien que te prometió lealtad, que lloró contigo, que oró contigo, que hizo planes contigo, pero cuando más lo necesitabas, eligió otro rumbo. Y tú te quedaste preguntando, ¿qué hice mal? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no luchó? Pero escucha con atención lo que el cielo te dice. No te dejaron por tu debilidad, te dejaron porque no estaban listos para tu fortaleza. No era sobre ti, era sobre ellos. A veces Dios permite que las personas se vayan sin decir adiós, porque si se quedaran, interrumpirían el proceso, contaminarían la visión, enfriarían tu fe, robarían tu enfoque. Pablo no detuvo su ministerio por la partida de Demas. No dejó de escribir, no se amargó, no se desvió, siguió enfocado, porque entendía que las misiones eternas no pueden depender de acompañantes temporales. Y tú, amado oyente, necesitas entender esto. Hay personas que solo están en una estación de tu vida. Como Demas, llegan para un tramo, aportan algo, caminan contigo un tiempo, pero no están destinadas a cruzar contigo la línea final. No los odies, no los persigas, no los llames, bendícelos y sigue caminando. Porque si Dios permitió su partida, es porque ya no tenían nada más que aportar en tu misión. Hoy es un día para cerrar capítulos, para soltar personas que no quisieron quedarse, para dejar de mirar la puerta por donde se fueron
y comenzar a enfocarte en lo que Dios está haciendo con los que sí se quedaron. Porque aunque Demas se fue, Lucas estaba con Pablo. Siempre hay alguien fiel, siempre hay un remanente, siempre hay un compañero que sí fue enviado por el cielo. Y aunque estés en la cárcel emocional, espiritual o literal, si tienes al Espíritu Santo contigo, no estás solo. Dios no solo aparta personas malvadas, también permite que se vayan aquellos que aman más su propia comodidad que tu destino espiritual. Y eso no es pérdida, es protección. Dile hoy al Señor: gracias, Padre, por cada Demas que se fue. Gracias por quitar de mi lado a quienes no estaban dispuestos a caminar en fidelidad. Gracias por enseñarme que mi llamado no depende de los hombres, depende de ti. Hoy se rompe la amargura. Hoy se rompe la nostalgia. Hoy Dios te entrega nuevas fuerzas, nueva visión y te recuerda que aún solo estás respaldado por el cielo. Y cuando llegues al final de la carrera como Pablo, también podrás decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7, con o sin Demas, con o sin apoyo, con o sin multitud, porque el galardón lo entrega el Señor, no los hombres. El conflicto entre Pedro y Pablo, cuando Dios permite una confrontación para limpiar tu camino a veces, lo que rompe una relación no es la traición, ni la distancia, ni el abandono, sino una confrontación necesaria. A veces, Dios permite que choques con alguien no porque el otro sea tu enemigo, sino porque es el único modo en que algo oculto puede salir a la luz. Y eso fue lo que pasó entre dos gigantes de la fe, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. En Gálatas 2:11-14, Pablo relata un momento tenso y público. Pedro había estado compartiendo libremente con creyentes gentiles, sin hacer distinción entre judíos y no judíos. Pero cuando llegaron algunos de los llamados de la circuncisión, es decir, cristianos judíos tradicionales, Pedro se echó para atrás, se apartó de los gentiles, cambió su actitud por presión, y entonces Pablo lo confrontó delante de todos. Le dijo con firmeza y sin rodeos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:14. ¿Qué momento? ¿Qué escena? Un hombre que caminó con Jesús cara a cara, siendo confrontado por alguien que conoció a Cristo en una visión celestial. Una colisión entre llamados, entre unción, entre liderazgos, pero también entre temperamentos. ¿Y sabes qué? Dios lo permitió, porque aunque ambos eran hombres de Dios, Pedro aún tenía restos de hipocresía, y Pablo, con el carácter que le era natural, lo desenmascaró. No por orgullo, no por pelea, sino porque la verdad del Evangelio estaba en juego. Hay momentos en tu vida donde personas que parecían estar en tu misma sintonía comienzan a caminar diferente. No porque ya no amen a Dios, sino porque ceden a presiones, se confunden, se desvían en pequeñas actitudes, y tú que lo ves te quedas en silencio, por respeto, por temor, por amor. Pero dentro de ti, sabes que algo no está bien, y ahí es cuando Dios te empuja a hablar, a confrontar, a marcar el límite, a decir: hasta aquí. Y en ese momento, aunque no lo entiendas, empieza un proceso de purificación divina, porque las confrontaciones no siempre terminan en reconciliación, pero sí en limpieza. A veces, después de una confrontación, las personas toman distancia. No te llaman más, no te escriben, te bloquean, te malinterpretan, pero eso no significa que hiciste mal. Significa que obedeciste. Pedro y Pablo siguieron adelante después de este incidente. No vemos en la Biblia que se hayan vuelto enemigos. Tampoco se hicieron mejores amigos.
Simplemente, cada uno siguió en su ruta, con la conciencia más clara. Y eso nos enseña que no todas las relaciones están diseñadas para fusionarse eternamente. Algunas están destinadas a corregirse mutuamente y luego tomar distancia santa. Tal vez tú estás justo ahí. Has tenido que decir una verdad incómoda, has tenido que poner un límite, has tenido que confrontar a alguien que amabas, y ahora estás solo. Pero escucha esto, la soledad después de la verdad es más santa que la compañía basada en la mentira. Dios permite ciertas confrontaciones para desintoxicar tu círculo, para que dejes de caminar con quienes te frenan, para que no te sigas contaminando con ambientes tibios disfrazados de espiritualidad. Hoy el Señor te dice, no temas decir lo que yo te he mostrado. No temas confrontar con amor, pero con verdad, porque a través de ti estoy alineando ambientes que se habían torcido en lo secreto. No toda ruptura es enemistad, a veces es santidad. No todo choque es carnal, a veces es justicia. Y no todo distanciamiento es falta de amor, a veces es amor por la verdad. Pablo confrontó. Pedro cambió, la iglesia fue edificada, y tú también estás siendo usado por Dios para traer orden donde había confusión. Así que no te sientas culpable por quien se fue después de que hablaste con honestidad. Dios está sacando de tu vida a los que no soportan la luz, a los que se ocultan detrás de máscaras religiosas, a los que contaminan con doblez espiritual. Dile al Señor hoy, Padre, gracias por darme el valor para confrontar. Límpiame de toda necesidad de agradar. Dame amor para corregir y paz para soltar a quienes ya no quieren caminar en tu verdad. Porque mejor es andar solo en la voluntad de Dios que acompañado en un ambiente de apariencias. Y si este mensaje está tocando algo profundo en ti, entonces el Señor ya empezó a limpiar tu entorno, tu círculo y tu altar. La separación de Abraham y Agar, cuando Dios te desvincula de lo que ya cumplió su propósito. Toda despedida é abandono. Nem toda separação é injustiça. E nem toda partida é castigo. Às vezes, Deus tira pessoas da tua história não porque elas foram más contigo, mas porque o tempo delas acabou. Porque o papel delas se cumpriu. Porque a missão delas já não faz mais parte do novo capítulo que o céu está escrevendo. E é exatamente isso que vemos em Gênesis 21, mais uma vez com o patriarca Abraão. Depois de Sara dar à luz a Isaque, e o menino começar a crescer, surge um conflito silencioso, porém grave. Ismael, filho de Agar, começa a zombar de Isaque. A promessa está sendo ridicularizada pela carne. E então Sara, discernindo no espírito que algo estava fora de lugar, diz: Echa a esta sierva e a su hijo, porque el hijo de esta sierva no há de heredar com Isaque mi hijo. Gênesis 21:10. Forte, sim, doloroso, muito, mas totalmente necessário, porque não há como construir um legado espiritual com alianças que já caducaram no mundo espiritual. Há pessoas que chegaram até você em um tempo de dor, de deserto, de espera. Como Agar, elas foram parte de um improviso emocional, de uma decisão precipitada, de um momento onde você quis ajudar a Deus a cumprir a promessa. E Deus, em sua infinita misericórdia, não rejeitou essas pessoas. Pelo contrário, as usou, as abençoou, te usou para cuidar delas. Mas o tempo passou, a promessa nasceu, e agora não há mais espaço para a mistura. Ismael foi importante, Agar foi necessária, mas o futuro de Abraão estava ligado a Isaque. E para que Isaque crescesse com liberdade, Agar e Ismael precisavam sair. Às vezes, Deus permite esse tipo de separação sem escândalo, sem gritos, sem brigas.
apenas com um discernimento espiritual profundo que começa a te dizer: esta pessoa não faz mais parte do plano, e você, se for obediente, vai sofrer no início. Vai questionar, vai chorar, vai se sentir mal por mandar embora alguém que foi parte da sua história. Mas se obedecer, vai viver o sobrenatural, vai ver a promessa crescer, vai ver o céu se abrir, vai experimentar a paz de estar no centro da vontade de Deus. Abraão sofreu. A Bíblia diz que aquela palavra de Sara lhe pareceu gravíssima, mas o Senhor apareceu e disse: "No te pareça grave a causa del muchacho e de tu sierva. Em todo lo que te digere Sara, ó isso vós." Gênesis 21:12. Ou seja, Deus confirmou a separação. Deus aprovou o afastamento. Deus disse: sim, é duro, mas é necessário. Talvez você esteja agora nesse lugar, sentindo que precisa deixar ir, sentindo que não dá mais, que a conexão já não é saudável, que a presença dessa pessoa está afetando sua fé, sua família, sua paz. Mas você luta contra a culpa, contra a dúvida, contra o medo de parecer ingrato. E hoje o Senhor te responde com amor: filho, filha, ouça a minha voz. Se eu te pedir para soltar, é porque estou preparando algo muito maior. Há relações que foram como Agar, úteis por um tempo, mas insustentáveis no longo prazo. E se você insistir em mantê-las, acabará comprometendo o crescimento da promessa. Deus não está te chamando para odiar ninguém, nem para excluir com dureza, mas para entender que crescer espiritualmente é muitas vezes perder gente pelo caminho. E o céu está mais interessado em proteger teu chamado do que em manter tuas amizades intocadas. Abraão entregou pão e água a Agar. Deu o necessário. Honrou o que viveu com ela. Mas liberou. Não implorou para que ficasse. Não tentou convencer. Apenas confiou que Deus cuidaria dela no deserto. E isso é importante. Você não é responsável por sustentar quem Deus está afastando. Ele mesmo cuidará. Ele mesmo proverá. Ele mesmo abrirá novos caminhos para aquela pessoa. Mas o teu foco precisa estar na promessa. Diga hoje com fé: Senhor, se essa separação vem de ti, eu confio. Se essa amizade está sendo removida por tuas mãos, eu entrego. E se essa aliança não faz mais parte da minha jornada, eu solto em paz. Deus está te treinando para o novo. Está limpando tua tenda. Está deixando só quem deve caminhar contigo. E sim, isso inclui deixar pessoas queridas no altar do desapego. E o mais lindo, depois que Agar se afastou, Deus visitou ela e Ismael no deserto. Isso nos mostra que o afastamento não é maldição, é redirecionamento. Hoje o céu diz: você não vai perder, vai crescer, vai se alinhar, vai ver a promessa florescer, sem distrações. El rechazo de Jesús a los fariseos. Cuando Dios te llama a cerrar la puerta a quienes tienen el corazón duro a lo largo del ministerio terrenal de Jesús, uno de los conflictos más intensos y repetitivos no fue con pecadores públicos, ni con prostitutas, ni con cobradores de impuestos, ni con romanos paganos, sino con los fariseos y escribas, hombres profundamente religiosos, conocedores de la ley, observantes de tradiciones, pero con corazones endurecidos, orgullosos, fríos, altivos y carentes de compasión. Y esta es una de las lecciones más duras y necesarias que debemos aprender. Dios muchas veces no solamente te aparta de personas abiertamente malvadas, sino también de personas que parecen piadosas por fuera, pero están completamente desconectadas del corazón de Dios por dentro. En Mateo 23, Jesús se dirige con autoridad y firmeza a los fariseos. No usa palabras suaves ni adopta un tono diplomático. Él los confronta con una verdad afilada como espada y dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni
entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:13. Jesús no los maldice, pero sí los denuncia. No los insulta, pero sí los expone, porque su religiosidad era una prisión, no una puerta. No llevaban vida, llevaban peso, no transmitían gracia, transmitían culpa, no edificaban, controlaban. Y es aquí donde muchos creyentes fieles tropiezan, porque no entienden por qué el Espíritu Santo empieza a inquietarlos respecto a ciertas personas, líderes o círculos religiosos que siempre consideraron intocables. Personas que parecían espirituales, pero que en su presencia el corazón se sentía oprimido, vigilado, limitado. Personas que citaban la Biblia, pero que juzgaban sin misericordia, que predicaban, pero nunca ministraban sanidad real, que oraban en público, pero humillaban en privado. Amado, no ignores esa voz interior, no reprimas ese discernimiento, porque cuando Dios empieza a revelar que ciertas conexiones están contaminadas por orgullo espiritual, religiosidad tóxica o manipulación, disfrazada de consejo piadoso, es señal de que el cielo quiere limpiarte el camino. Muchas veces te quedarás callado durante un tiempo, observarás, tendrás temor de hablar, porque has aprendido a respetar la autoridad, porque no quieres causar división, porque crees que es solo tu carne. Pero cuanto más oras, más sientes que el espíritu no está cómodo, que la unción no fluye, que la relación se volvió pesada, que esa presencia no te edifica, solo te desgasta. Y entonces llega el momento en que Dios te dice con claridad: cierra esa puerta. No sigas compartiendo el pan con quien no tiene aceite. No sigas buscando aprobación de quien desprecia mi presencia. Y no se trata de odio, no se trata de rebeldía, se trata de protección, porque hay ambientes religiosos que pueden matar el fuego que Dios ha encendido en ti. Hay personas que tienen el título de hombre de Dios, pero son fariseos disfrazados, y Dios te ama tanto que no quiere verte atado a un sistema donde lo importante no es el corazón, sino la apariencia. Jesús los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de muerte por dentro. Los llamó guías ciegos, serpientes, generación de víboras, porque la religiosidad que no está anclada en el amor es veneno disfrazado de virtud. Y sí, esto puede escandalizar a muchos, puede parecer duro de escuchar, pero lo dijo el Maestro, y lo hizo delante de todos. Porque hay momentos donde el amor verdadero no susurra, sino que ruge, ruge para despertar, ruge para proteger, ruge para advertir. Tal vez tú has tenido figuras farisaicas cerca, personas que nunca te celebran, solo te corrigen, que nunca te animan, solo te controlan, que nunca te ministran, solo te observan. Personas que hablan de santidad, pero sin ternura, que citan versículos, pero para atacar, que usan el nombre de Dios para hacer sentir miedo, no libertad. Y tú, con lágrimas, te has preguntado: ¿cómo puede alguien tan espiritual hacerme sentir tan pequeño? Hoy Dios responde con firmeza, porque no es espiritual, es religioso, y yo no llamé a mis hijos a vivir bajo el látigo, sino bajo la gracia. El cielo está purificando tu entorno, te está sacando de entornos donde ya no hay gloria, de templos donde ya no hay altar, de comunidades donde hay normas, pero no hay amor, y está llevándote a un lugar de libertad, donde puedes ser formado por la verdad, pero también sostenido por la misericordia. Hoy es un buen momento para orar con el corazón abierto y decir: Señor, si hay alguna conexión en mi vida que parece espiritual pero no lo es, revélamela. Si he estado siendo manipulado por voces religiosas que no vienen de ti, líbrame. Enséñame a discernir, y si debo cerrar puertas, dame la fuerza para hacerlo. Porque no todo lo que brilla es gloria. No todo lo que predica tiene unción.
No todo lo que se mueve bajo un título representa el corazón del Padre. Jesús se apartó de los fariseos, no invirtió tiempo en convencerlos, no negoció con ellos, no les rogó, simplemente se fue. Y siguió sanando a los ciegos, limpiando leprosos, perdonando a adúlteras, resucitando a muertos y liberando a oprimidos, porque el poder de Dios no se queda en estructuras muertas. Se mueve con el corazón dispuesto, y si hoy el Señor te está sacando de vínculos religiosos, no lo veas como pérdida, velo como libertad, como limpieza, como una poda necesaria para que florezca la nueva estación que viene sobre ti. La purificación del templo, cuando Dios te enseña a expulsar todo lo que contamina tu altar. Hay momentos en la vida donde Dios ya no solo te pide que te apartes, sino que te levantes con autoridad y limpies tu espacio, donde el Espíritu ya no te dice espera, sino actúa, porque hay conexiones, ambientes y personas que no solo te estorban, sino que están profanando tu altar. Y si no haces algo al respecto, el fuego de Dios se apagará. En Mateo 21, 12, 13 vemos a Jesús entrando en el templo de Jerusalén, pero no entra como un peregrino manso ni como un visitante pasivo. Entra como el hijo del dueño, como el león de Judá, como quien sabe que ese lugar fue diseñado para ser casa de oración y no mercado de intereses. Dice la palabra: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Te das cuenta? Jesús echó fuera, volcó mesas, levantó la voz, no porque hubiera perdido el control, no porque actuara en la carne, sino porque la santidad lo consumía, porque el templo no podía seguir siendo contaminado, porque había llegado el momento de decir basta. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida en este tiempo. Él te ha estado mostrando que hay cosas, personas, hábitos, conexiones, que están comerciando en tu templo, que no están aportando fuego, sino distracción, que no están avivando tu espíritu, sino drenándolo. Y ha llegado la hora de hacer limpieza, no con violencia humana, sino con autoridad espiritual. No puedes seguir tolerando lo que Dios ya está rechazando. No puedes seguir justificando lo que el Espíritu Santo ya te advirtió que no proviene de Él. No puedes seguir permitiendo que alguien se siente en tu silla si esa persona no honra la presencia de Dios en ti. Hay personas que se han vuelto vendedores dentro de tu templo. Han llegado con intereses, con negociaciones emocionales, con manipulación disfrazada de afecto, con halagos interesados, con palabras bonitas, pero sin compromiso con tu llamado. Y tú, por amor, por miedo, por buena intención, los has tolerado, has hecho silencio, has dejado que se instalen. Pero eso está afectando tu vida de oración, tu fuego, tu enfoque, y el cielo hoy te está diciendo con urgencia: limpia tu templo. Esta no es una palabra para que te enojes, es una palabra para que te levantes, para que recuerdes que tu vida es sagrada, que tu propósito no puede ser negociado, que tu altar no está en venta, que tu tiempo, tu paz, tu ministerio no pueden estar siendo compartidos con quien no honra lo que el cielo depositó en ti. Tal vez haya personas que constantemente minimizan tu proceso espiritual, que se burlan de tu entrega, que desacreditan tus convicciones, que menosprecian tu fe. Tal vez hay quienes no te atacan abiertamente, pero están ahí, restándole reverencia a lo que tú construyes en el espíritu. Y tú lo sabes. Sientes que cada vez que ellos están cerca, algo en ti se enfría. Tu discernimiento se embota, tu sensibilidad baja, y aún así los dejas quedarse.
Pero Dios hoy te llama a hacer lo que Jesús hizo en el templo. Levántate, voltea la mesa, expulsa lo que te aleja, recupera la atmósfera de santidad, porque no se puede habitar la gloria mientras el templo esté lleno de negociantes. A veces expulsar no es gritarle a alguien ni romper en escándalo. Es cerrar la puerta suavemente pero con firmeza. Es bloquear un acceso. Es dejar de responder. Es dejar de aceptar visitas espirituales que roban tu paz. Es decir, este lugar le pertenece a Dios y no todo el mundo puede entrar aquí. ¿Estás dispuesto a limpiar tu templo? A decirle al cielo, quiero solo lo que te honra, Señor, porque la santidad no es perfección, es separación, y quien quiere ver la gloria de Dios debe preparar un altar que no esté lleno de palomas para la venta, sino de corazones en sacrificio vivo. Dile al Señor, Padre, si hay mesas que debo voltear, dame la fuerza. Si hay personas que debo sacar de mi templo, dame la sabiduría. Yo quiero recuperar mi altar. Quiero que tu fuego vuelva a arder sin interrupciones. Quiero que este templo, mi vida, sea solo para ti. Después de que Jesús limpió el templo, la palabra dice que vinieron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Es decir, la limpieza liberó los milagros. Cuando se fue la contaminación, llegó la gloria. Cuando se fueron los mercaderes, el templo volvió a ser lugar de poder. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Una limpieza profunda para liberar una visitación nueva. Pero primero, tienes que echar fuera lo que Él no plantó. Si Dios lo alejó, no lo traigas de vuelta. Tal vez llegaste a este video con el alma herida. Tal vez lo empezaste con lágrimas en los ojos, recordando cada persona que se fue, cada relación que se rompió, cada vínculo que el cielo cortó sin tu permiso y sin tu preparación emocional. Y quizás, en lo más profundo de tu corazón, aún conservabas la duda. ¿Fue Dios o fue el enemigo? Pero después de todo lo que viste, después de cada palabra bíblica, cada historia, cada ejemplo, cada confrontación de parte del Espíritu Santo, tu espíritu ya no puede negar que fue Dios quien te libró, que fue Dios quien cerró esa puerta, que fue el cielo quien movió las piezas, que fue la mano invisible del Padre la que te guardó, separándote, y aunque dolió, y aunque lloraste, y aunque no lo entendiste en su momento, hoy puedes comenzar a agradecer por lo que perdiste, porque no fue pérdida. Fue protección. Este no es solo un video, no fue solo un mensaje más, fue una intervención divina, fue Dios mismo hablándote cara a cara, fue el Espíritu dándote lenguaje para tu luto no resuelto, fue el cielo resignificando tu rechazo, tu abandono, tu soledad, y diciéndote con voz clara, no lo saqué de tu vida para destruirte, lo saqué para salvarte. Porque donde yo te voy a llevar, ellos no podrían entrar. Porque el lugar al que Dios te está conduciendo es sagrado, y no cualquiera puede caminar contigo. No todo acompañante es compañero. No toda cercanía es propósito. Y el Señor te ama tanto, que prefiere verte llorando por una separación hoy, antes que verte destruido por una contaminación mañana. Por eso, si alguna vez pensaste en ir tras quien se fue, si alguna vez escribiste un mensaje y lo borraste, si alguna vez te preguntaste, ¿y si lucho por recuperarlo? Hoy el cielo te responde con dulzura y autoridad. Si yo lo quité, no lo traigas de vuelta. No importa si fue un amor, un amigo, un líder, una figura paterna, una conexión ministerial, un familiar, una oportunidad. Si Dios lo arrancó, si Dios lo sacó, si el Espíritu te lo señaló como estorbo, su lugar ya no está más en tu camino. Hoy es el día para honrar el pasado, pero avanzar hacia el futuro, para agradecer por lo que fuiste, pero abrazar lo que estás siendo, para mirar atrás una última vez y decir, gracias, Señor, ahora entiendo. Si llegaste hasta aquí,
si escuchaste todo, si no te desconectaste aunque la palabra te confrontó, te incomodó, te expuso y te sacudió, quiero que sepas algo. No todos llegan hasta aquí. No todos tienen el coraje de escuchar hasta el final. No todos soportan la verdad completa. No todos están listos para el proceso de limpieza profunda que este mensaje trajo. Pero tú sí. Tú fuiste valiente. Tú aguantaste. Tú abriste tu corazón. Y por eso te pido que escribas en los comentarios, como un acto profético, como un sello espiritual de que Dios te ha hablado hoy. Yo no traeré de vuelta lo que Dios ya quitó. Hoy suelto, confío y avanzo. Escribe esta frase como alguien que cierra una etapa, como quien deja algo en el altar, como quien no solo escuchó, sino que fue marcado por esta palabra. Porque tu comentario será una señal pública de tu rendición privada, y será también un testimonio para otros que lean y se animen a hacer lo mismo. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo hiciste. Porque sí, aquí enseñamos Biblia. Pero más que eso, aquí dejamos que el Espíritu Santo nos pastoree. Aquí no hay entretenimiento, aquí hay cirugías del alma, aquí no hay palabras vacías, aquí hay revelación viva, aquí no vienes por costumbre, vienes por hambre. Y si este mensaje te transformó, te invito a que lo compartas con alguien, no solo porque puede ayudar a otro, sino porque cuando compartes un mensaje así, estás expandiendo el reino, estás siendo un canal, estás predicando sin púlpito pero con propósito. Y recuerda, hay personas que no tienen una iglesia cerca, ni un pastor que los abrace, ni una comunidad que los sostenga. Y este canal, este mensaje, este video puede ser su refugio. Sé tú el puente, sé tú la voz, sé tú el instrumento. Quédate unos minutos más, no cierres aún este video, deja que la música de fondo te abrace, deja que el Espíritu termine de sellar lo que comenzó. Cierra los ojos, respira profundo y dile al Señor, gracias por cada persona que se fue, gracias por cada puerta que se cerró, gracias por cada silencio que me enseñó, gracias por quedarte cuando todos se fueron. Y no lo olvides, si Dios lo quitó, fue porque tiene algo mayor, y si te limpió, es porque te va a llenar. Cuando Dios te aleja de quienes no pueden caminar contigo, Padre eterno, Dios de justicia, fuego consumidor y amor inagotable, aquí estoy delante de ti, no como alguien fuerte, no como alguien que lo tiene todo claro, no como alguien que no ha llorado, sino como alguien que ha sido profundamente herido por vínculos que parecían eternos y terminaron en cenizas. Vengo ante ti con los brazos vacíos de todo lo que me fue quitado, con la voz temblorosa por todo lo que no entendí, con la espalda marcada por todo lo que cargué sin tener fuerzas, con el corazón latiendo en fragmentos que solo tú puedes recoger. Dios mío, ¿cómo se sana una alma que confió demasiado? ¿Cómo se remienda una historia que fue rota por alguien a quien yo abrí la puerta, la casa, los secretos? Y el alma, tú lo sabes, porque tú me viste. Tú estuviste allí cuando yo no entendía que lo que estaba llamando conexión era una trampa. Tú me hablaste en susurros, me diste señales, me inquietaste en el espíritu, y aún así me aferré. Porque era humano, porque era hermoso, porque me ilusioné, porque quise creer, y cuando esa persona se fue, o cambió, o hirió, o traicionó, yo no solo perdí una relación, perdí una parte de mí. Pero hoy, Señor, hoy me entrego de nuevo, hoy dejo caer los restos al suelo, hoy dejo de cargar cenizas en el pecho, hoy dejo de mirar a esa puerta que se cerró, y te digo con el alma quebrada, pero decidida, si fuiste tú quien lo quitó, yo no lo quiero de vuelta, porque tú ves lo que yo no veo, porque tu espíritu escudriña las intenciones que mi corazón ignoró, porque cuando me dijiste ese no, no fue por capricho, fue por amor.
y aunque no lo entendí en su momento, hoy te doy gracias por cada ruptura santa, por cada alejamiento que me salvó, por cada dolor que me preservó. Hoy suelto los nombres que sigo atando a mi alma. Hoy renuncio a querer arreglar lo que tú desarmaste. Hoy dejo de enviar mensajes mentales a personas que ya no me piensan. Hoy me reconcilio contigo y con tu decisión de apartarlos de mi camino, porque si me dejaban en el altar, ellos apagaban el fuego. Si seguían cerca, me desviaban de la voz. Si se quedaban, contaminaban mi atmósfera. Y hoy entiendo que tú no los quitaste por odio, los quitaste por propósito. Espíritu Santo, sopla sobre mi memoria. Sopla sobre los lugares internos donde todavía hay cadenas que me atan a relaciones tóxicas, a personas que nunca debieron entrar a mi historia, a amistades que se disfrazaron de bendición, pero eran tropiezo. Rompe todo pacto emocional no alineado a tu voluntad. Corta toda sintonía espiritual con quienes me drenaban. Deshaz toda conexión de alma que aún permanece activa. Desintegra toda palabra que fue pronunciada fuera del Espíritu. Padre, yo no quiero caminar más con gente que no soporta mi unción. Yo no quiero compartir pan con quien vende mis secretos por monedas. Yo no quiero sentarme a la mesa con quienes se burlan de mi fe. Yo no quiero invitar al templo a quienes profanan tu gloria. Si tengo que andar solo por un tiempo, que así sea. Si tengo que llorar una temporada, no importa. Si tengo que desapegarme de rostros, recuerdos, mensajes, fotos, canciones, regalos, lo haré, porque lo que viene de ti no duele así, no me destruye así, no me desfigura así. Yo no quiero que regresen, quiero que tú vengas. No quiero que me restauren, quiero que me transformes. No quiero recuperar una amistad, quiero recuperar la paz. No quiero que me escuchen ellos, quiero escucharte a ti. Y en este momento, Señor, me atrevo a bendecir a quienes se fueron. Bendigo a los que me dañaron, bendigo a los que no supieron valorarme, bendigo a los que hablaron mal de mí, bendigo a los que me abandonaron en el proceso, porque no tengo espacio en mi altar para rencores, porque no tengo tiempo para revanchas, porque lo que tú estás por hacer conmigo es tan grande que no me puedo quedar atrapado en lo que pasó. Hoy declaro con mi boca y con mi alma, mi altar no está a la venta, mi corazón no es lugar de paso, mi llamado no será compartido con quien no honra tu presencia. Hazme discernir desde lejos. Hazme sentir el espíritu detrás de cada palabra. Hazme escuchar la intención detrás de cada abrazo. Hazme reconocer el peligro disfrazado de carisma. Hazme fuerte para decir no, cuando el cielo no aprueba. Hazme libre de toda necesidad de aprobación humana. Hazme selectivo con mi círculo, radical con mi propósito y obediente a tu voz, Señor. Si me estás limpiando el camino, sigue. Si estás purificando mi entorno, hazlo sin frenar. Si estás cerrando puertas, que no se vuelvan a abrir. Y si hay vínculos que aún no solté, toma tú la tijera, porque te entrego todo, porque te doy el control, porque entiendo finalmente que cuando tú alejas a alguien, es porque estás trayendo algo nuevo, y a lo nuevo no le pueden acompañar los del capítulo anterior. Por eso, con temor, pero con fe, te digo, haz tu voluntad en mí, sin condiciones, sin apegos, sin resistencias. Gracias, Señor, por lo que quitaste, por lo que me mostraste, por lo que me protegiste, y por lo que estás por derramar. Me limpio, me suelto, me alineo, me entrego. Y desde hoy en adelante viviré con esta convicción marcada a fuego en mi espíritu. Si Dios lo quitó, es porque ya no tenía lugar en lo que Él está construyendo conmigo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.